Este video tiene como objetivo principal explicar el ejemplo número 38 de la página 88 del libro de texto de matemáticas administrativas, que plantea lo siguiente. En una empresa manufacturera existen 180 trabajadores, de los cuales el 50% viven en una zona de viviendas proporcionadas a los trabajadores por medio de créditos hipotecarios. Además, la dirección de la empresa quiere formar una caja de ahorro que proporcione mejores beneficios para los trabajadores. Se tomó una muestra de 14 trabajadores, la cual mediante una encuesta arrojó los siguientes resultados de la cantidad ahorrada a la semana, que se representa con la letra Y, por cada trabajador contra las horas de diversión semanales, representada con la letra X de cada familia. A continuación se muestra la información. Tenemos las tres columnas en esta tabla y tenemos toda la información. Y la pregunta nos pide encontrar la ecuación de regresión con la característica o el formato y igual a más bx. Inciso B, el coeficiente de regresión e interprete los resultados. Inciso C, la cantidad que ahorrará una familia si dedica 30 horas de diversión a la semana. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es encontrar para el inciso A el valor de la letra A y el valor de la letra B. Para eso, nosotros tenemos las siguientes fórmulas. Fórmulas de A y de B, y esta viene siendo para el coeficiente de correlación. Como podemos apreciar, aquí en la fórmula de A dice sumatoria de Y, quiere decir que es la sumatoria de todos los valores de Y. Y el siguiente factor es sumatoria de X cuadrada, que no la tenemos en ninguna columna aquí. Y después la sumatoria de X, que sí tenemos las X. Aquí las tenemos. Solo hay que sumarlas. Y la sumatoria de X por Y, que no lo tenemos. Pues bien, y tenemos el valor de N. N representa el número de datos que tenemos, que en este caso son 14. Y la sumatoria de X cuadrada se repite, la sumatoria de X elevada al cuadrado. El otro elemento que no tenemos tampoco en la tabla es la sumatoria de Y cuadrada. Por lo tanto, vamos a agregar ahorita esas columnas que vamos a ocupar en la tabla. Entonces, esta es la sumatoria de X, esta es la sumatoria de Y, pero nos falta encontrar la X cuadrada. ¿Cómo calculamos la X cuadrada? La segunda columna de la tabla representa la X, por lo tanto hay que ir elevando al cuadrado cada uno de los términos de la columna 2 y colocarlos en la columna 4. El cuadrado de 112 pues es 144, de 8 es 64, de 25 625, de 15 225, de 18 324, de 5 25 y así sucesivamente cada uno de esos valores hasta hacer elevar al cuadrado los 14 valores de la columna 2 y colocarlos en la columna 4. Hacemos la suma y ya tenemos el factor o la sumatoria de X cuadrada. Ahora vamos a calcular el producto de X por Y. X es la columna 2 y Y es la columna 3, por lo tanto hay que multiplicar, es decir, hay que multiplicar para el primer dato 12 por 200, eso nos da 2400. 8 por 234 es 1872. 25 por 190 es 4750. 15 por 160 nos da 2400. Y así sucesivamente vamos sacando esos productos. Ya que tenemos los 14 productos, sumamos
todos esos productos obteniendo la sumatoria de X por Y. Ahora, el otro dato es Y cuadrada. Ese lo vamos a utilizar para calcular el coeficiente de correlación, pero lo vamos a hacer de una vez para ya pasar a hacer los cálculos de cada uno de los valores de los coeficientes. Así que Y cuadrada significa que de la columna 3 tenemos los valores de Y. Así que al elevarlos al cuadrado es elevar al cuadrado cada uno de estos términos. Entonces, este 200 al elevarlo al cuadrado va a ser 40,000, el 234 va a ser 54,756. Y así sucesivamente, el 190 es 36,100. Y así sucesivamente vamos elevando al cuadrado los datos que están en la tercera columna y los colocamos en la columna número 6 o en la última columna de la tabla. Ya que tenemos los 14 datos elevados al cuadrado, sacamos la suma y la suma nos da 532,225, que es un dato que vamos a utilizar para calcular el valor del coeficiente de correlación, que es la sumatoria de Y cuadrada. Pues bien, ahora vamos a calcular el valor de A. Primero vamos a poner la sumatoria de Y. La sumatoria de Y vale 2,695. La sumatoria de X cuadrada es 3,707 menos. Aquí está, la sumatoria de X es 215 y la sumatoria de X por Y es 39,616. Todo eso dividido entre N, que en este caso es 14, por la sumatoria de X cuadrada, que viene siendo 3,707, menos la sumatoria de X elevada al cuadrado. La sumatoria de X es 215, pero está elevada al cuadrado. Al hacer las operaciones en el numerador, pues la operación en su calculadora lo pueden hacer de la siguiente manera. Abrir un paréntesis, presionar 2,695, multiplicarlo por 3,707, cerrar el primer paréntesis, menos abrir otro paréntesis y presionar 215 por 39,616 y cerrar el segundo paréntesis y presionar el signo igual, y eso les tiene que dar 1,472,925. Y en la parte del denominador, pues hacer el mismo procedimiento, abrir un paréntesis, presionar el 14 por 3,707, cerrar el paréntesis, menos 215 elevado al cuadrado. Ahí en su calculadora tienen una tecla para elevar al cuadrado directamente, presionar el signo igual y el resultado les va a dar 5,673. Al hacer esta división, el resultado es 259,678. Esta cantidad es lo que se va a sustituir en la forma general de la ecuación de regresión, que ese es el valor de A. Con esa misma lógica vamos a calcular el valor de B. N es igual a 14. La sumatoria de X por Y es igual a 39,616 menos sumatoria de X. Sumatoria de X es 215. Aquí está. Por sumatoria de Y, que es 2,695. Todo dividido entre el mismo denominador que tuvimos en A, es el mismo denominador de B. Entonces, se repite. Quiere decir que esta resta de estos productos tiene que dar 5,673. Haciendo la operación del numerador de la misma manera, vamos a tener que en el numerador nos da negativo. Entonces va a ser menos 24,801 entre el 5,673, ya que son el mismo denominador. Al hacer la operación, esto nos da menos 4,3718. Estos valores los sustituimos en la forma general de la ecuación y vamos a tener
que Y es igual a 259.678 menos 4.3718x. Esto es la ecuación de regresión. Aquí nos está indicando el valor de B, nos representa lo que es la pendiente en una función lineal. Entonces quiere decir aquí que entre más crezca o sea mayor lo que es las horas de diversión, la cantidad ahorrada va a ser menor porque su pendiente es negativa. Entonces existe una relación inversa entre las dos variables. Ahora, para poder hacer una predicción y saber con cierta asertividad o seguridad qué porcentaje vamos a tener al hacer un pronóstico, pues vamos a calcular el coeficiente de correlación. Si apreciamos el coeficiente de correlación, su numerador es igual al numerador de B. Por lo tanto, se van a repetir esos valores. Y por lo tanto, el resultado debe de ser menos 24.801. Y en el denominador hay un radical. Ese radical, los primeros productos vienen siendo el denominador de A y de B. O sea, se repiten esos números. Entonces, el denominador de A y de B nosotros sabemos que da 5.673. Lo que es nuevo para en el coeficiente de correlación viene siendo el segundo factor que está compuesto por esta diferencia, donde vamos a colocar el valor de n, que es 14, la sumatoria de y cuadrada, que nos representa la última columna de la tabla, que es 532.225, menos la sumatoria de y, que ya la conocemos, que es 2.695 elevada al cuadrado. Al hacer las operaciones, pues lógicamente el valor que está en el numerador, nosotros ya lo conocemos, es menos 24.801. Y en la raíz, el primer factor viene siendo el denominador que tiene A y B, que es 5.673. Entonces, en la calculadora se calcula el segundo factor. Abriendo un paréntesis, presionando 14 por 532.225, se cierra el paréntesis, menos 2.695 elevado al cuadrado, igual, y les tiene que dar 188.125. Al hacer la operación en una calculadora, esto nos va a dar un valor de R igual a menos 0.7592. El valor de R siempre tiene que estar entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. En este caso está entre 0 y menos 1 porque la relación entre las dos variables es una relación inversa. Es decir, en la medida en que el valor de una de las variables aumenta, el valor de la otra variable disminuye. Porque esa relación inversa, pues, va a tener un nivel de asertividad en la predicción del 75.92%. Es decir, que este número se multiplica por 100 para saber en porcentaje que la predicción va a tener esta asertividad y lógicamente va a tener un error estimado del 24.08% porque es lo que le hace falta para llegar al 100%. A esto pues no representa una buena asertividad en la predicción, o sea, hay un margen de error grande. Entonces, pero bueno, eso depende de los datos, cómo se proporcionen. Aquí la relación que presenta entre las dos variables es una relación que no es muy fuerte, porque existe un error, se puede decir que es un error alto.
en este caso. Pues bien, ahora, esto sería el inciso B. El inciso C nos pide la cantidad que ahorrará una familia si dedica 30 horas de diversión a la semana. Entonces, X es las horas de diversión. Si vale 30, nada más lo vamos a sustituir en la función objetivo para hacer la predicción. Donde está la X, ahí vamos a poner el valor de 30. En esta forma o ecuación de regresión que se calculó en el inciso A. Al hacer la operación, el valor de Y nos da 128.48 pesos por semana si la diversión es de 30 horas. Y con esto nosotros podemos hacer predicciones si tenemos una ecuación de regresión basados en información histórica. En este caso, pues ese viene siendo la presentación de un caso de análisis de regresión donde la relación entre la variable X y Y es una relación inversa. Es decir, donde la pendiente, que el valor de B es la pendiente, es negativo.